Bueno, buenos días a todos. Como ya se ha dicho, pues un placer albergaros a todos en Murcia, ¿no? Bienvenidos a esta hermosa ciudad y a esta hermosa tierra. Desde luego los organizadores pues acertaron al poner el lema que le han puesto a la reunión de aprender del pasado para mirar hacia el futuro, ¿no? Yo creo que es un acierto para todos el echar una vista atrás, ¿no? Así que yo os invito durante estos 15 minutos a montarnos todos en una nave del tiempo y transportarnos pues un poco hacia atrás, para ver qué es lo que ha ocurrido en todos estos siglos con respecto a esta patología que vamos a ver hoy, ¿no? En general a los médicos no nos gustan mucho los temas de historia de la medicina, es como algo muy friki, ¿no? Como algo muy raro, ¿no? Pero sin embargo, bueno, yo le he cogido gran cariño y rescato una frase de Theodor Billroth, que fue un prestigioso cirujano austríaco, que se metió en terrenos donde nadie todavía se había familiarizado, y decía: solo aquellos que están familiarizados con el pasado están capacitados para progresar en el futuro. Creo que es una interesante reflexión que debemos tener en cuenta, ¿no? A grosso modo, pues para aquellos que venís por primera vez a la reunión o para aquellos que no estáis completamente relacionados con el mundo de las anomalías vasculares, simplemente hacer la distinción de la clasificación clásica de las anomalías vasculares, que se dividen en tumores y en malformaciones. De los tumores, el máximo exponente es el hemangioma infantil y constituyen verdaderas neoplasias, ¿no? Y, sin embargo, las malformaciones pues son defectos malformativos de los distintos canales vasculares, arteriales, venosos, capilares, linfáticos, a veces mixtas, ¿no? El germen para esta clasificación lo pusieron en 1982, este va a ser nuestro primer salto al pasado, ¿no? En 1982, esa señora, Julian Glowacki y John Mulliken, al abrir el cajón desastre y empezar a etiquetar lesiones que, como verán a lo largo de la historia, han supuesto un verdadero estigma para los pacientes que las han padecido, pero también, como veréis exactamente ahora, a continuación, para sus padres, ¿no? Y la siguiente parada que vamos a hacer es en el año 2008. En el año 2008, pues realmente en medicina es muy difícil acudir a un hito histórico en el que todo se transforme, en el que hay un alfa y un omega, un antes y un después de un hecho, ¿no? Y ese hecho pues lo marcó esta señora que está ahí, que es una francesa, es Christine Leuté-Labrès, que publicó en New England. Realmente aquello no sabíamos, bueno, nadie sabía muy bien por qué, ni cómo, ni a qué se debía, pues una serie de casos de pacientes cardiópatas a los que se suministraba propanolol, y empezaba a ver pues que en pocas semanas el hemangioma empezaba a disimular, ¿no? Empezaba a involucionar. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española y vemos la palabra antojo, porque antojo es una palabra súper usada en nuestra cultura española, veréis que tenemos tres acepciones. Prácticamente esas tres acepciones lo que vienen a decir es que un antojo, una mancha en el cuerpo, viene a ser el resultado de un deseo apremiante y pasajero, habitualmente caprichoso, de ese capricho no satisfecho de una madre durante el embarazo, ¿no? Y ya fijaros la connotación que conlleva la palabra antojo, o sea, es algo que la madre no ha satisfecho durante el embarazo, o es una impresión o una sensación que la madre ha tenido durante el embarazo, ¿no? Las impresiones maternas es el concepto que va a acompañar a todas las anomalías vasculares a lo largo de su historia, prácticamente desde el principio, ¿no? Fijaros bien, este cuadro tan maravilloso, que es del siglo XVII, pues representa a dos reyes, a Hidaspes y Persina, que eran dos reyes etíopes que concibieron una hija blanca. Entonces la reina Persina, con el miedo de que la acusaran de adulterio, cogió a su hija y se la dio a un desconocido, ¿no? Para que se la llevara, por el miedo que tenía al adulterio. Y ella misma atribuía esa hija blanca que había tenido en los momentos preconcepcionales, que es lo que representa el cuadro, haber estado visionando una imagen de Andrómeda, que era una belleza griega de raza caucásica, ¿no? Si buceamos todavía un poco más, en el Génesis, en el Antiguo Testamento, encontramos que en el libro de Génesis se encuentra como Jacob puso unas varas delante del abrevadero donde se encelaban las reses, tal como refleja este cuadro de Bartolomé Esteban Murillo. Y todos los animales que se engendraban eran estriados, blancos y negros, según era la disposición de las varas, ¿no? Los espartanos, por ejemplo, con su concepto bélico de la vida, establecieron un programa eugenésico llevado a cabo por el rey Licurgo, en el que se obligaba a las mujeres embarazadas a visionar las imágenes de los hermanos mellizos Castor y Pollux, que eran deidades de gran belleza de este pueblo griego, ¿no? Para el romano Plinio y para Galeno, las sensaciones de los padres y de las madres, incluso solo la visión de una pintura, eran suficientes para alterar el feto, ¿no?
Y a lo largo de toda la historia veréis que multitud de personajes de diversas facetas hablan sobre el mismo tema, ¿no? Por ejemplo, Montaigne, un ensayista, dice que sabemos por experiencia que las mujeres, debido a sus fantasías, impregnan con marcas los cuerpos de los niños que llevan en su vientre, ¿no? O Descartes, ¿no?, el filósofo, ¿no? La imagen de un objeto a veces es transmitido por las arterias de una mujer a una parte del feto e imprime allí las marcas conocidas como antojos. Incluso desde el estamento religioso, el abad Claude Quillet, que decía: oh mujeres preñadas, cuyo afán y cuidado es tener descendencia en buena condición, cuidaos de todo aquello que miráis y pensáis. Bueno, como estáis viendo, en general pues se le atribuye a la madre un cierto efecto de impresionismo, ¿no?, de algo que ha vivido durante el embarazo, que ha impregnado el fenotipo de su hijo, ¿no? Pasamos al siglo XVI y encontramos a Ambroise Paré, que fue uno de los médicos más importantes de la época, y tiene un libro que se llama De monstruos y prodigios, en el que relata que una de las 13 causas teratogénicas en el ser humano era la imaginación de la madre, ¿no?, que la madre tuviera sensaciones durante el embarazo, ¿no? Él incluso definía un periodo entre los 2 y los 40 días del embarazo en los que el niño no corría peligro con las impresiones maternas. Fuera de eso, la mujer pues podía ver lo que fuera, ¿no? Y muy sonado en Europa fue el caso de Mary Toft, que fue una mujer inglesa que decía, o que logró crear una gran mentira sobre su posibilidad de que había tenido pues 15 conejos, ¿no? Había tenido 15 conejos porque se había quedado muy impresionada con uno de esos animales y finalmente el rey Jorge I de Inglaterra tomó carta en el asunto, desmontaron toda la mentira y esta mujer fue encarcelada, ¿no? Y probablemente fue el primer palo que le dieron a esta teoría impresionista, ¿no? Luego ya en el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, pues vendrá todo ese final de la teoría, ¿no? Otro de los argumentos que torpedearon el concepto imaginacionista fue un escrito de Jacob Blondel sobre una crítica a un libro de Daniel Turner, ¿no?, que era uno de los imaginacionistas más importantes de su época y dermatólogo además. Luego vendría William Hunter, que fue un anatomista escocés al que se atribuye el primer estudio prospectivo al respecto. Hunter interrogaba a las señoras que tenía en su hospital de Londres para preguntarles sobre las cosas que habían comido o sobre las impresiones que habían tenido durante el embarazo, si habían tenido algún susto gordo, si habían visto algo que le hubiera alterado, y encontró que no tenía relación ninguna, con lo cual definitivamente toda esta teoría de las impresiones maternas se vino abajo, ¿no? Ya hablando de la parte clínica, pues entre los antecedentes históricos, pues probablemente el primer caso de malformación de anomalía vascular pertenece al médico Guido Guidi, que fue médico de Francisco I de Francia, y que pues encontró un joven con unas venas dilatadas, tortuosas en el cuero cabelludo y lo mandó a ser operado por Gabriel Falloppio, un importante cirujano de la época, que rehusó operar tan difícil caso y finalmente no lo operó, ¿no? Otro de los hitos importantísimos fue el descubrimiento de la circulación por parte de William Harvey y John Bell de Edimburgo, que es el primero que hace una pequeña distinción, muy primitiva todavía, pero distingue lo que es un nebus materni, que os explicaré ahora lo que es, de una malformación arteriovenosa. Es una clasificación primitiva, muy primaria, pero dentro de todo el batiburrillo y el cajón desastre, pues es la primera persona que se le ocurre decir, no todo es lo mismo, esto es una cosa y esto es otra. El nebus materni, fijaros otra vez, volvemos otra vez al concepto de las impresiones maternas, ¿no? El nebus de la madre, ¿no? La mancha de la madre. Y suelen ser malformaciones capilares. Nebus materni siempre lo encontraréis en tratados clásicos, en libros del siglo XIX, incluso del siglo XX, como referido a malformaciones capilares habitualmente. Las malformaciones capilares ya sabéis que pueden ser de dos tipos, pueden ser del tipo de las que habitualmente se llaman como picadura de cigüeña, que suelen salir en los párpados y en el entrecejo de los bebés recién nacidos y que se deben a inmadurez de los capilares y desaparecen en el plazo de semanas. Mientras que las malformaciones en vino de Oporto pueden ser la señal que antecede al diagnóstico de una angiomatosis leptomeningia, por ejemplo, un Sturge Weber, ¿no? Los tumores eréctiles, ese es otro gran concepto que es muy curioso y que lo encontré pues, en bastantes tratados que fuimos consultando. A lo largo del siglo XVIII y XIX los tratados de medicina se llenan de imágenes como esta, de fotograbados como esta, describiendo multitud de casos aislados de tumores y malformaciones vasculares. Y los tumores eréctiles, ese concepto lo da Guillaume Dupuytren, que bajo ese concepto agrupaba diversas formas de anomalías vasculares. Los llamaba eréctiles porque parecían estar formados de tejido parecido al del bazo o al de los cuerpos cavernosos. Un año después de que Guillaume Dupuytren publicara el concepto de los tumores eréctiles, pues en el tratado, por ejemplo, de medicina más importante de la época, que era el de Charles Sadillot,
habla ya de dedica un pequeño párrafo a los tumores eréctiles y empieza diciendo, fijaros lo que pone ahí, ¿no? Muy lejos estamos de tener una historia completa de los tumores eréctiles. Muy lejos estamos de tener una historia completa de los tumores eréctiles. Esta foto de finales del 19, veis ahí pues un grupo de residentes en un hospital parisino, y abajo, sentado a la izquierda de la imagen, pues está Marcel Klippel, ¿no? Que en 1900, junto con su discípulo Paul Treney, pues describen unos defectos en las venas y capilares que observan en los miembros inferiores de algunos pacientes, que además vieron que asociaban hipertrofia del mismo, ¿no? Y dándole finalmente el nombre al síndrome, al Klippel-Trenaunay, ¿no? Y llegamos así pues hasta nuestro siglo, hasta el siglo XX. 1976 es un año importante porque esos dos señores que están ahí, John Mulliken y Anthony Young, pues deciden reunirse por primera vez y hacer unos pequeños meetings pues para hablar de temas complejos, de pacientes que tienen en común y de cosas que les llaman la atención, ¿no? Ya en 1990 en Ámsterdam, en la reunión, ya esa reunión se fue haciendo periódica cada 2 años, en 1990 se planteó la posibilidad de crear una sociedad científica que 2 años después, en el 92, en Denver, pues finalmente vio la luz, y es la actual ISBA, ¿no? Que es la Sociedad para el Estudio de las Anomalías Vasculares, ¿no? Y en España, ¿qué pasó en España? Hemos hablado hasta ahora de todo lo que pasó en el mundo, pero en España, tenemos que hablar fundamentalmente de un instituto que hubo en Madrid, que era el Instituto de Terapéutica Operatoria, era el único instituto de formación de cirujanos que había en todo el territorio nacional, y que estuvo funcionando pues hasta la Guerra Civil, ¿vale? Este Instituto de Terapéutica Operatoria, o Instituto Rubio, conocido así por su fundador, que fue Federico Rubio y Galí, un prestigioso médico, según Laín Entralgo, el médico más relevante en España durante el siglo XIX, ¿eh? Este instituto tenía un órgano de comunicación que era una revista, que es la Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas, que igualmente se estuvo publicando pues hasta la Guerra Civil, donde deja de publicarse, ¿no? Y deja de publicarse porque después de la Guerra Civil, en la batalla universitaria, la batalla de la ciudad universitaria, que tiene lugar allí en Madrid, queda absolutamente destrozado. Sobre esas ruinas se construye la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Actualmente, ¿no? Bueno, pues este señor Federico Rubio, en 1849, mientras aún era estudiante de medicina, publica un manual de clínica quirúrgica donde ya habla de los tumores eréctiles. Fijaros bien, el primer autor español que habla de los tumores eréctiles, ¿no? Y además hace una pequeña distinción también, igual que John Bell de Edimburgo, pues hace una pequeña distinción entre los nevi materni, que es una verdadera mancha, no forma tumor, es congénito, o sea, se está refiriendo en todo momento a malformaciones de tipo capilar, ¿vale? Y hace una pequeña distinción importante, es el primer autor español que hace una distinción. Incluso describe en otra de sus obras un término que él acuña como angioma agudo. Probablemente estudiando la obra de Federico Rubio, lo que yo llego a la conclusión es que con angioma agudo él se refiere fundamentalmente a pacientes a los que reopera y encuentra pues neovascularización en las zonas operadas y sangran mucho y tal, y él lo describe eso pues como un angioma agudo, ¿vale? Pero realmente pienso que es la neovascularización más que tratarse de un verdadero tumor vascular. Pero sin embargo, fijaros bien qué curioso, 1882, él trata a un paciente que podría ser similar al de la fotografía, con un tumor eréctil venoso en la cara interna del carrillo mediante escleroterapia con cloruro de zinc. Y además lo esclerosa en 3 ocasiones. No lo opera, pero lo esclerosa en 3 ocasiones. Tal como podríamos hacer en la actualidad, lo único que ha cambiado pues, es el agente esclerosante, ¿no? En las páginas de esta revista iberoamericana de ciencias médicas, pues está obviamente tapizada con la clasificación de anomalías vasculares que se utilizaba en aquella época, que era la que dio Rudolf Virchow, que distinguía angiomas simples, cavernosos o racimosos. Y ya está. También sabemos por esas páginas que en este Instituto Rubio pues se hacía una serie de actividades asistenciales y demás, y entre ellas pues se esclerosaron bastantes tumores vasculares y angiomas, y se utilizaba fenol o glicerina fenicada. Era el esclerosante que utilizaban para esclerosar esta serie de anomalías vasculares. También vemos muchas referencias a la radioterapia para el tratamiento de los hemangiomas, incluso al uso de la nieve de ácido carbónico. Esto de la radioterapia pues sí que fue un poco un boom después del descubrimiento por Madame Curie, que Louis Wickham fue un médico que se dedicó pues a potenciar un poco lo que era el uso de la radioterapia aplicado a la clínica, ¿no? Y empezaron a darle radioterapia absolutamente a todo. Y no os penséis que esas imágenes, que esos fotograbados son tan antiguos. Hay gente de nuestra edad, de nuestros días, que hace muy poquitos años recibió radioterapia para el tratamiento de los hemangiomas, ¿no? Otro tratamiento propuesto, pues las inyecciones intracavitarias en los hemangiomas de hidrato de cloral. Parece que así se curaban, y así este autor lo titulaba en su artículo Fácil curación de los angiomas. Antonio García Tapia, que fue un prestigiosísimo otorrinolaringólogo,
Sin embargo, él proponía pues las inyecciones con agua oxigenada, también había obtenido curaciones con eso, ¿no? Y un autor polaco, Dominik Popovac, en 1927, pues habla de un interesante artículo en el que hace un resumen de cómo deben ser tratados los angiomas, ¿no? Para empezar, pues este hombre pues, proponía en algunos casos la cirugía, por supuesto, en niños sin anestesia. Esos niños se operaban sin anestesia en aquella época, los agarraban entre 2, 3, 4 personas, los que hicieran falta, y pues se hacía la cirugía en vivo. Porque el éter y el cloroformo, que eran los agentes que se utilizaban para dormir a los niños, provocaban sobre todo unas hipercapnias enormes, y se morían los niños por hipercapnia y por hipotermia, que eran los dos caballos de batalla que tenían esos anestesistas en aquella época, ¿no? Él propone también las punciones con el ferrum candens, que son los punzones esos que veis ahí al rojo vivo, ir haciendo cauterizaciones en los hemangiomas, o perforar los hemangiomas con hilos humedecidos en percloruro de hierro, o con flechas de magnesia. En 1920, en las páginas de la revista, aparece este niño en una de las fotografías que me llamó muchísimo la atención, y hablaban, el título del artículo, de elefantiasis congénita en un niño de 3 años, que presentaba un engrosamiento considerable de la pierna derecha. Según el autor, se trataba de un niño linfático, que era una denominación bastante habitual de la época, y probablemente lo que el crío tuviera pues, fuera un síndrome de Klippel-Trenaunay, descrito un par de décadas antes, ¿no? En 1900 se publica otro caso de malformación linfático-venosa de la vulva, que, bueno, como curiosidad, pues el que informa la anatomía patológica pues no es nada más y nada menos que de don Santiago Ramón y Cajal, que escribe que el tumor parece un angioma capilar de forma quística sobre el cual han ocurrido hemorragias intersticiales. Ese fue el diagnóstico que dio a esa malformación linfático-venosa. La otra gran publicación, y ya acabo, voy a ir finalizando, la otra gran publicación en la España de finales del XIX, de principios del siglo XX, pues es El Siglo Médico, que fue una revista que, igual que la revista anterior, estuvo vigente hasta la Guerra Civil. La Guerra Civil, todo en España se paraliza, todo desaparece, las publicaciones médicas dejan de salir a la luz, y en El Siglo Médico, pues bueno, buceando un poco, pues no ha sido difícil encontrar algunas cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, para los autores era sinónimos, pues tumor fungoso, el tumor sanguíneo, la aneurisma capilar, todos esos que veis ahí, Nevi, Materni, todo es sinónimo, o sea, todo es un cajón desastre en el que todo tiene cabida, no hay distinciones, ¿no? Incluso hablan ellos del uso de la potasa fundida, que no sé lo que tiene que doler eso, en el pecho de un niño con una malformación capilar, ¿eh? Y así pues provocaron, como veis ahí, una gran escara para tratar una malformación capilar. Potasa fundida, en fin. He hecho un pequeño buceo así para llenar estos 15 minutos, pero bueno, también la última parada de nuestra nave del tiempo pues la vamos a hacer en el año 2009, ¿no? Cuando nos reunimos por primera vez en La Coruña, y la verdad que allí pues íbamos algunos que éramos residentes todavía pues a aprender, y aprendimos pues de todas estas personas que habéis ido organizando las reuniones, que habéis tenido el interés y el esfuerzo por estos pacientes, y además que habéis atendido a nuestra súplica cada vez que os hemos llamado para preguntaros algún caso complejo y demás, y por supuesto de mis compañeros, de Teresa y de Neri, que sin ellos pues sería imposible tener la unidad de anomalías vasculares aquí en la región de Murcia. Así que nada más, muchísimas gracias y espero que aprovechemos todo el día.